Bienvenidos a la Palabra de Dios cada mañana, un espacio donde nos conectamos con la sabiduría divina y comenzamos el día bajo la luz y la paz de nuestro Señor. Iniciamos. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 5:8. Hola hermanos, muy buenos días. Bendecido martes. Espero, hermanos, que usted el día de hoy haya amanecido con esas ganas de volver a escuchar a nuestro Dios. Ese Dios, hermanos, que es un consejero, es un Dios de paz, es un Dios fiel, hermanos, un Dios que me gusta mucho. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él cada mañana nos está enseñando algo. Hermanos, este programa fue decisión de Dios para que tú y yo lo escucháramos, lo viéramos por las redes, hermanos, porque Dios quiere estar más cerca de cada uno de nosotros, quiere estar más cerca de tu problema, quiere estar más cerca de tu propósito, quiere estar más cerca de tu tristeza, quiere estar más cerca de tus triunfos, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué hacen los padres? Los padres siempre están al lado de los hijos, hermanos. Hoy vamos a tocar el tema, hermanos, del dominio propio. Y este dominio propio se va a sumar al tema de esta semana, que es hora de mover la atmósfera. Hermano, me gustaría mucho que ustedes me contaran cuando una prédica les ha llegado como forma de testimonio. Me gustaría mucho, porque así, hermanos, empezamos a desahogar lo que tenemos guardado. Por lo menos, hermanos, el tema del día de ayer fue muy eficiente porque muchos ni siquiera nos dábamos cuenta que movíamos malos espíritus en nuestra atmósfera, en nuestras casas, en nuestros trabajos, aún cuando nos reunimos con nuestros familiares. Por eso, hermanos, es muy importante hablar del tema de hoy, sobre el dominio propio. Espero que le haya prestado mucha atención a la palabra del inicio, porque ahí nos da unas pautas para poder triunfar con el autocontrol. Hermanos, vamos a esclarecer un poco qué es el dominio propio o el autocontrol. Es la capacidad de controlar la propia conducta, pensamientos y emociones para tomar decisiones correctas y no dejarse llevar por impulsos o placeres desordenados, siendo una virtud clave para una vida equilibrada y disciplinada, a menudo vinculada a la templanza y al autocontrol. Consiste en pensar antes de actuar con prudencia y resistir lo perjudicial, siendo fundamental para el éxito y la calma en situaciones
difíciles. Ahora, hermanos, les voy a contar sobre el dominio espiritual o el autocontrol espiritual. Es la capacidad potenciada por el Espíritu Santo de controlar pensamientos, emociones, deseos y acciones impulsivas, alineándolos con la voluntad divina. Más que fuerza de voluntad humana, es una virtud y un fruto espiritual que trae equilibrio, juicio moral y disciplina interna ante situaciones intensas. Hermanos, yo les traigo 5 características claves para el dominio propio o el autocontrol. El fruto del Espíritu. Se considera una evidencia de que Dios actúa en la vida del creyente, contraponiéndose a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Segundo, el autocontrol y templanza. Implica dominio sobre la conducta, incluyendo el manejo de ira, apetitos y pasiones, orientándolos hacia la moderación. Tercero, libertad real. A diferencia de la represión, el dominio propio espiritual libera de la esclavitud de las malas decisiones, permitiendo vivir según la voluntad de Dios. Cuarta, fundamento bíblico. Es una virtud descrita como esencial para el carácter piadoso, ayudando a proteger la vida interior, a menudo comparada con las murallas de una ciudad que defiende contra el caos. Quinto, enfoque en Dios. Se mantiene a través de la oración, la renovación de la mente y la dependencia del poder divino, no en la sabiduría humana. Hermanos, no es solo portarse bien, sino permitir que Dios transforme la naturaleza interna para reaccionar con sabiduría y amor, incluso bajo presión. Hermanos, es maravilloso nuestro Dios, que aún sin leer la palabra de Dios esta mañana, nos está poniendo a reflexionar. Nos está diciendo, hermanos, que tenemos que actuar con sabiduría. Nos está diciendo que tenemos que pensar antes de actuar. Porque el dominio propio, hermanos, el que pueda manejar el dominio propio, no será más un esclavo del pecado. Jesús nos dice que el que peca se convierte en esclavo. Pero cuando tú le dices al diablo que no y resistes al diablo, él se irá de nosotros. Y si resistimos a esto nos volverá más fuertes, hermanos. Mira, hermanos, ¿se acuerdan de la historia de Sansón? Sansón, porque no tuvo autocontrol o dominio propio, él podía haber sido el hombre más fuerte de esta tierra. Pero él mismo se destruyó. Se destruyó porque se destruyó y fracasó. Se destruyó porque ¿en qué quedó todo? En muerte. En que no pudo volver a ver más, porque le sacaron los ojos, hermanos. Y en fracaso, ¿por qué, hermanos? Porque fracasó en el propósito de Dios. La falta de dominio propio de Sansón se debió a su impulsividad, priorizando deseos personales
y emociones sobre su llamado divino. Aunque poseía una fuerza sobrenatural provista por el Espíritu de Dios, su carácter débil le llevó a ceder ante la manipulación, la lujuria y la autosuficiencia, demostrando que el don sin obediencia desperdicia el propósito de Dios. Mire, hermanos, hasta si no tenemos dominio propio, podemos ser abandonados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, en su palabra lo dice, que abandonó a Sansón. Pero abandonó a Sansón por esto que les acabo de leer, hermanos. Entonces, si le pasó a este ungido de Dios, que abandonó su propósito, hermanos, no podemos permitir que nuestras vidas terminen como la de Sansón. Terminen con una muerte espiritual. Terminen con una muerte de vista. Termine con el fracaso del propósito de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que mover la atmósfera con nuestro dominio propio. Y la vamos a sentar y la vamos a afirmar con la palabra de Dios de esta mañana, hermanos, que la tenemos en Gálatas 5 del 16 al 26. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los que han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Amén, amén y amén por su palabra. Hermanos, después de leer esta palabra, ¿en qué bando te identificas? ¿En cuál te ves identificado? Porque si te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, estás caminando por el lado bueno. Pero si te estás dejando llevar por las cosas pecaminosas, vas mal y no heredarás el reino de Dios.
para nuestros oyentes o para los que nos ven por nuestras redes. Si aún no entienden qué es el Espíritu Santo, me comprometo en esta semana explicarles un poco. ¿Por qué un poco, hermanos? Porque el tema del Espíritu Santo es extenso, es grande. Pero les voy a enseñar ciertas pautas para que usted conozcan al Espíritu de Dios y sepan de lo que estamos hablando el día de hoy. Porque sé que este programa está enseñando a personas que aún no han ido a una congregación, que no van a una iglesia. Sé que por medio de este programa Dios los está acercando a Él y se está dando a conocer, como cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba a los judíos y a los gentiles. Hermanos, vean, yo hablándole de esto, de los judíos y los gentiles, como testimonio viendo una serie, en ese tiempo, cuando Jesús empezó a predicar, había gente que ni siquiera se podían ver. Los griegos con los judíos, los gentiles, el rechazo que había en ese tiempo era, hermanos, una cosa de locos. ¿Por qué de locos, hermanos? Porque si usted le fuera tocado en ese tiempo, fuera sido un tiempo difícil, pero también fuera sido un tiempo maravilloso, porque ¿sabe qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Unió esas personas, las unió con su palabra, las unió dándole esperanza. Entonces esa es la esperanza, hermanos, que tú y yo tenemos que darle al mundo, porque la palabra de Dios nos está diciendo: no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros, hermano. Eso es un dominio propio, hermanos. Empezar a quitar de nuestras vidas la envidia. Empezar a quitar de nuestra vida la discordia. Empezar a quitar de nuestras vidas, hermanos, ese contestar de mala gana, esa rabia, ese mal carácter, hermanos. El día de hoy vamos a empezar a autocontrolarnos, hermanos. Vamos a respirar si es necesario 3 veces, pero vamos a aprender a contestar como nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermanos, el hombre que sí tenía ese dominio propio, autocontrol, era nuestro Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, lo pudo estabilizar. Siempre trató, hasta más cruel que el que lo trató a él, siempre lo trató con amor. Porque el reino de Dios es amor, hermanos. Aún así, lo crucificaron. Y él en la cruz ni siquiera perdió su propósito. Es más, hermanos, es tan lindo el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que le pidió a nuestro Padre que nos perdonara, porque no sabemos lo que hacemos, hermanos. Porque muchas veces herimos a nuestra pareja y ni siquiera nos damos cuenta. Muchas veces herimos a nuestros hermanos, a nuestros familiares, y no nos damos cuenta, hermanos. Solo con una mala palabra, con un mal contestar, por no tener ese dominio propio, podemos alejar personas que Dios nos haya puesto en el camino y las alejemos por eso, hermanos. Por eso, hermanos, mucho cuidado en la atmósfera en la cual te estás rodeando. Hay que aprender a identificar el bien del mal. ¿Cómo tener dominio propio o autocontrol?
El dominio propio, también conocido como autocontrol, es la capacidad que se desarrolla el ser humano que le permite controlar su comportamiento. Se puede considerar una actitud psicológica que nos permite tomar las decisiones correctas, aun cuando las emociones y la reacción no sean buenos consejeros. Una persona con dominio propio no se deja guiar solo por sus deseos o sentimientos, sino que razonan y toman la decisión correcta, aunque su cuerpo desee hacer lo contrario. Esta capacidad nos permite vivir una vida más tranquila, efectiva, ya que tomar decisiones sin autocontrol nos puede llevar a errar constantemente y a fracasar en el propósito de Dios. El autocontrol también abarca el dominio de los pensamientos, de manera que ofrece una mayor calidad de vida en cuanto a la tranquilidad se refiere. Si tus pensamientos no son buenos, el dominio propio no solo te permite actuar contrario a ellos, sino que tienes la habilidad de cambiarlos. De igual modo, sucede con los sentimientos. Una persona con esta capacidad desarrollada puede superar cualquier crisis emocional con mayor facilidad. No podemos confundir esta capacidad con comportamientos negativos basados en abusos, maltratos o timidez. Por ejemplo, querer salir a pasear, pero reprimir ese deseo porque alguien te dijo que salir a pasear de noche no es algo que hacen las mujeres decentes. Por lo que el primer paso es reconocer lo que está bien y lo que está mal, ya que no todo pensamiento o sentimiento es negativo. Aquí es donde muchos profesionales coinciden en que lo primero que debes hacer es conocerte a ti mismo. Hermanos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Les deseo un feliz y bendecido martes. Hoy les dejo para que ustedes hagan la oración, le pidan a nuestro Dios que les ayude y que envíe ese Espíritu Santo a que les ayude a controlar esos malos deseos y los convierta en buenos. Hasta mañana.